Me puse de rodillas frente a toda la escuela suplicándole que no me dejara. Ay, mis amores, esta historia es de las que duelen al principio, pero después dan un orgullo enorme. De rodillas por un tipo que no valía la pena. Vengan conmigo, que esto es una lección de vida con un final feliz de película. Todo empezó cuando tenía unos 14 años. Conocí a un chico un año mayor en un grupo de amigos y un día me escribió por privado. Tenía un lenguaje de caballero total. Yo fui muy clara y le advertí. Me ilusiono rápido y soy frágil emocionalmente. Por favor, no juegues conmigo. Él me prometió que no lo haría, que le gustaba muchísimo y que le diera una oportunidad. Empezamos a salir y a las 2 semanas yo ya estaba loca por él, pero él empezó a mostrarse indiferente. Caí en una dependencia emocional total sin darme cuenta. Llevábamos 3 meses de noviazgo oficial cuando un día en la escuela me mandó un mensaje diciendo, tenemos que hablar. En ese momento sentí lo peor. Nos encontramos afuera y me soltó de golpe. Esto no está funcionando, quiero terminar. Yo, que estaba perdidamente enamorada, perdí la cabeza y me humillé. Me puse de rodillas frente a toda la escuela suplicándole que no me dejara. Él me miró con desprecio, me agarró del hombro y me dijo, me estás haciendo pasar vergüenza frente a mis amigos. Se dio la vuelta y se fue, dejándome ahí. Sufrí horrores y pasé por momentos muy oscuros y tristes que afectaron mucho mi salud emocional. Días después, el muy cínico me pidió volver, y yo, por ingenuidad, acepté. Tuvimos muchas idas y vueltas. Terminó conmigo 3 veces más y las 3 veces me pidió regresar. En la última vuelta acepté, pero ya me daba cuenta de que estaba siendo usada. Él salía con amigos, no me daba explicaciones y me colgaba el teléfono si lo llamaba. Cansada de tanto desplante, decidí terminar yo. Todavía lo quería, pero ya no aguantaba más tanto maltrato emocional. Pasó el tiempo, me casé y soy muy feliz. Un día me lo encontré en mi trabajo. Yo estaba divina, con los tatuajes que a él tanto le gustaban y sintiéndome plena. Y no lo van a creer. ¿Intentó buscarme otra vez? Ahí fue cuando me puse firme y le dije, después de 4 años vienes a buscarme, vete de aquí, estoy casada con un hombre increíble. Perdiste a una gran mujer por no saber valorar nada. Me ilusionaste, me prometiste el cielo y las estrellas, me presentaste a tu familia y todo fue una mentira. Un mes después, me encontré a su mamá y a su sobrino en la terminal de buses. Ella me dijo, ¡qué linda estás! Mi hijo nunca volvió a presentar a una chica con tan buen carácter como tú. Mi nieto todavía te extraña. Yo le respondí con respeto, su hijo jugó conmigo. Usted misma me advirtió al principio y por fin logré salir de ahí. Los quiero, pero no quiero ningún contacto con él. Nos abrazamos y nos despedimos para siempre. Hoy llevo casi 10 años casada, y aunque sigo lidiando con secuelas emocionales de aquello, mi marido es un amor y me apoya en todo. Chicas, qué orgullo de final. Aquella reina que estuvo de rodillas frente a toda la escuela, hoy es una mujer casada y plena que mandó a ese hombre al olvido con muchísima clase. A veces damos 1000 oportunidades porque creemos que ellos van a cambiar, pero no. Ante la primera falta de respeto grave, adiós. No hay que llegar al fondo del pozo ni humillarse para despertar. ¿Ustedes han perdonado lo imperdonable por amor o cortaron a la primera humillación? Opinen con fuerza en los comentarios, que esta victoria merece celebrarse. Si este relato les dio ganas de valorarse más, denle like, suscríbanse y activen la campanita para más historias de mujeres que se levantan y brillan. Las quiero mucho. Nos vemos en la próxima.